Mis padres compraron una casa para mi hermana con el dinero que había ahorrado para ellos, pero ahora no les alcanza para vivir porque los he cortado financieramente. La razón de escribir esto es porque, yo, de 33 años, me siento explotado financieramente por mis padres. Mis padres, papá, de 68, y mamá, de 65, trabajaron duro toda su vida e hicieron lo mejor que pudieron para criar a mi hermana, de 29, y a mí. Nos dieron todo lo que pudieron. No éramos ricos, pero mis padres se aseguraron de que nunca nos faltaran lo esencial. Nos dieron una buena educación y una vida cómoda. Tuvimos una vida decente mientras crecíamos, pero a medida que nos convertimos en adultos, las dinámicas en nuestra familia comenzaron a cambiar, especialmente en lo que respecta a mi hermana. Kayla siempre había sido la niña dorada. Mientras crecíamos, ella era mimada, consentida y cuidada, mientras que se esperaba que yo fuera responsable e independiente. Mis padres hacían excusas para su comportamiento, sin importar cuán egoísta o exigente fuera. Decían cosas como, ella solo es sensible, o se le pasará. Pero Kayla nunca cambió. En cambio, se volvió exigente con el tiempo. En su adolescencia, comenzó a exigir más. Primero fueron ropas, luego un coche, y más tarde, dinero para vacaciones caras. Mis padres siempre se sintieron obligados, incluso cuando Kayla se casó a los 21 con un chico que era igual de exigente que ella. Mis padres financiaron su lujosa boda. Cuando me opuse a esto, razonaron que Kayla no asistió a la universidad y que les ahorró el costo de la matrícula, así que debían invertir en su boda. Pregunté por qué no trabajaban ambos y financiaban su boda, pero, ¿cómo podrían hacerlo? El tipo tenía 24 años, y por supuesto, era financieramente inestable. No era menos que un matrimonio infantil. A pesar de que mis padres estaban utilizando sus ahorros para financiar la boda, Kayla nunca lo tomó como un favor. Pensaba que, como padres, estaban obligados a hacerlo por ella. Por otro lado, se esperaba que yo pagara por mi universidad y tuve que pedir préstamos, que todavía estoy pagando. Pero no me quejé, supuse que así eran las cosas. A medida que pasaron los años, me volví más exitoso financieramente. Trabajé duro, hice buenas inversiones, y finalmente, conseguí un trabajo bien remunerado. Mis padres se jubilaron cuando papá cumplió 63 años. Y dependían parcialmente de su pensión y parcialmente del apoyo financiero que les prestaba cada mes. Decían que tenían algunos ahorros para un día lluvioso. Dudo mucho que tengan algo porque Kayla no deja pasar oportunidad para sacarles dinero. Nunca me molestó ayudarlos porque quería devolverles a las personas que me criaron. Necesitaban ayuda con las facturas, gastos médicos y costos de vida generales, y estaba feliz de contribuir. Mientras los ayudaba con los gastos diarios, siempre me preocupaba por su vida de retirados. Sus ahorros no eran sustanciales, y con la expectativa de vida en aumento, sabía que podrían quedarse sin fondos. Yo estaba soltero y no tenía muchas responsabilidades, así que unos pocos miles no les hacían daño. Pero eventualmente tendría una familia y no sabía cuánta responsabilidad vendría hacia mí. Así que establecí una cuenta de ahorros específicamente para ellos. Cada mes, guardaba una parte de mi salario en esa cuenta para asegurarme de que estuvieran cómodos en su vejez. Les conté sobre ella, y estaban contentos con mi consideración. Tienen acceso a esa cuenta. También deposito la asignación mensual en esa cuenta, ellos usan solo una parte y ahorran el resto. Hace unos meses, Kayla me llamó con lo que ella llamó noticias urgentes. Estaba embarazada de su tercer hijo. La felicité porque estaba genuinamente feliz por ella. Pero luego la conversación tomó un giro. Ella y su esposo habían estado mirando una nueva casa más grande en un vecindario exclusivo. Estaba muy por encima de sus posibilidades. Pero Kayla insistió en que la necesitaban debido al nuevo bebé que venía. Luego vino la bomba, mamá y papá piensan que sería una gran idea si pudieras ayudarnos a comprar la casa. Me sorprendió aún más saber que mis padres habían planeado esta idea en su mente, que yo debería comprarle una casa, como si proporcionarles apoyo y ahorrar un fondo para su jubilación no fuera suficiente. Le dije educadamente que no podía permitirle comprarle una casa. Ella insistió, pero le recordé que ella y su esposo estaban trabajando, así que deberían poder manejarlo por su cuenta. Kayla no lo tomó bien. Entonces llamé a mis padres enojado. Aclararon que no habían plantado esta idea, sino que Kayla misma se les había acercado, diciendo que quería que yo le comprara una casa, y ellos no la disuadieron de que se dirigiera a mí. Dijeron, bueno, pensamos que era un asunto entre hermanos, así que no intervenimos. Reiteré que no iba a hacer una compra extravagante, les gustara a ella o a ellos. Mis padres dijeron que estaba bien. Pensé que la conversación había terminado, pero no fue así. Unos días después, mis padres me pidieron que fuera a cenar, lo cual no era inusual, así que no pensé mucho en ello. Sin embargo, cuando llegué, me di cuenta de que la cena solo era un pretexto. Tan pronto como me senté, empezaron a presionarme para que ayudara a Kayla.
Su argumento era que Kayla necesitaba una casa más grande, que los niños merecían crecer en un buen vecindario y que, como su hermano mayor, era mi deber ayudarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis padres, a quienes había estado apoyando durante años, me estaban pidiendo que drenara mis ahorros para comprarle a mi hermana un lujo que no podía permitirse por sí misma. Simplemente no podía hacerlo. Tenía mis propias prioridades que considerar, y aunque estaba dispuesto a ayudar a Kayla con cosas más pequeñas, comprarle una casa estaba fuera de cuestión. Mis padres no tomaron bien mi rechazo. Intentaron manipularme, diciendo, querido, tu hermana vive en un apartamento pequeño y sucio con 2 hijos, y el tercero está en camino, los vecinos son hippies y sospechosos. Se sienten constantemente inseguros para criar a sus hijos en ese ambiente. ¿No te preocupa la seguridad de tu sobrino o sobrina? Esperábamos que le regalaras una casa desde hace años, pero como no lo hiciste por tu cuenta, tenemos que pedirte. Decían esto como si fuera algún tipo de acuerdo tácito de que tenía que ocuparme de la familia de mi hermana. Naturalmente, perdí los estribos y dije que ella debería haber considerado su situación financiera, antes de traer esos hijos al mundo e incluso antes de eso, cuando se casó tan joven y con un hombre sin ingresos estables. No es mi problema si no ha aprendido la lección criando a 2 hijos en la pobreza y ahora trayendo un tercero. La discusión se volvió acalorada y me sentí acorralado, pero mantuve mi posición. Les dije que ya había ayudado lo suficiente y estaba dispuesto a prestarle unos pocos dólares, pero no esto. Finalmente, me fui de la cena a mitad de camino porque la conversación perdió todo sentido. No estaban dispuestos a entender mi punto de vista. Después de esa noche, las cosas se volvieron tensas. Mis padres dejaron de llamarme tan a menudo, y cuando lo hacían, las conversaciones eran frías. Sé que no he hecho nada malo, pero sus reacciones me hacen sentir como el villano. Sé que mi hermana está en una mala situación financiera, pero, ¿sería el malo si no lo hago? Actualización 1. No vas a creer lo que pasó hace un mes. Noté algo extraño, la cuenta de jubilación que había estado ahorrando para mis padres se vació de repente. Todo el dinero que había guardado para ellos había desaparecido. Entré en pánico, pensando que la cuenta podría haber sido hackeada o una estafa. Llamé a mis padres de inmediato, y les pregunté si habían perdido la tarjeta de débito o compartido los detalles con alguien. Mamá contestó el teléfono, y cuando le conté sobre el robo, fue evasiva. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Le pregunté si sabía algo al respecto, y ella lo negó. Sin embargo, cuando insistí y dije que iba a involucrar a la policía, dijo que había prestado el dinero a mi tía, su hermana, que lo necesitaba para una emergencia médica. Mi tía y yo no somos particularmente cercanos, pero sé que ha tenido problemas de salud en el pasado. Así que le creí. Aún así, algo no me cuadraba sobre por qué mamá me había mentido en primer lugar. Pero luego dejé pasar el asunto. Una semana después, estaba pensando en el dinero que iba a ingresar en esa cuenta este mes. Me di cuenta de que debería preguntar a mi tía, ya que no había hablado con ella en mucho tiempo. Para mi sorpresa, me dijo que mamá no había estado en contacto con ella durante muchos meses. Cuando mencioné el dinero, ella estaba completamente confundida. No tenía idea de lo que estaba hablando y me aseguró que no había pedido nada a mis padres. Supe al instante qué había pasado con mi dinero. Fui a casa de inmediato y les pregunté directamente, ¿le diste el dinero a Kayla, verdad? Mamá intentó esquivar la pregunta, diciendo, no, se lo dimos a tu tía. Me enojé y le dije que dejara de mentir, y le conté que había hablado con mi tía. Entonces mamá se desmoronó y confesó que habían dado el dinero a Kayla para comprar la casa que ella quería. Mis peores temores se hicieron realidad y me volví loco. Están completamente loca, le dieron el dinero de la jubilación a su estúpida hija. ¿Cómo van a manejar sus gastos en la vejez? ¿Lo pensaron? Ella sollozaba y dijo, pensamos que te tenemos a ti. Grité, ¿me tienes a mí? ¿Soy algún tipo de dios millonario que imprime dinero en mi patio trasero? ¿Qué pasa si me caso con una mujer que no quiere trabajar y tengo que mantenerla? ¿Qué pasa con las responsabilidades que tengo después de tener hijos? ¿Cómo voy a manejar tantas cosas? Mamá no tuvo respuesta, pero papá intervino para defenderla. Bueno, tuvimos que hacerlo porque te negaste a ayudar. Rechazaste comprar una casa para Kayla. Recuerda, hijo, puedes abandonar a tu hermana, pero nosotros no podemos apartarnos de nuestra hija. Ella necesita una casa más de lo que necesitamos ese dinero. Me quedé atónito con su respuesta. Oh, ¿en serio? ¿Ella necesita la casa más de lo que ustedes necesitan el dinero para la jubilación? Entonces básicamente soy un tonto, por haber vivido frugalmente durante los últimos 10 años y haber ahorrado este fondo para ustedes. Sería un eufemismo decir que me sentí desalentado, estaba furioso. Todo el dinero que había ahorrado para ellos, su red de seguridad, se había ido. Gastado en un lujo que mi hermana no podía permitirse. Sí, así es, una necesidad básica, una casa, es nada menos que un lujo para Kayla. Porque no puede permitirse un apartamento en un buen vecindario.
Les dije que lo que habían hecho era increíblemente irresponsable y que habían traicionado mi confianza. Intentaron defenderse, diciendo que lo habían hecho por la familia, que no tenían otra opción y que yo los había obligado al negarme a ayudar. La manipulación fue intensa. Distorsionaron la situación, haciendo parecer que yo era el que los había abandonado, como si fuera el villano por no doblegarme a su voluntad. No podía creerlo. Yo había sido el que los había apoyado durante años, y aún así me estaban haciendo pasar por el malo. Estaba al borde del colapso. Me desplomé en el sofá, sin saber qué hacer. Mamá vino a calmarme. Intentó sus trucos emocionales para hacerme sentir mejor, diciéndome que la inscripción de la nueva casa era en una semana, y que ahora no podían retirar los fondos de Kayla. Le dije, espera, la casa aún no ha sido comprada, ¿verdad? El pobre de mí pensó que podría salvar de alguna manera mi dinero ganado con tanto esfuerzo. Intenté convencerlos de la importancia del dinero para la jubilación, dando varios ejemplos de familiares y vecinos que murieron en la pobreza debido a la falta de dinero. Estuvieron parcialmente convencidos, pero estaban preocupados, o probablemente asustados, a pedirle a Kayla que devolviera el dinero. Dije que lo haría yo. Mamá llamó a Kayla, pidiéndole que viniera porque había algo urgente que discutir. Ella vino, y traté de hacerle ver que comprar una casa con el fondo de seguridad de los padres no era una buena idea. En su lugar, deberían ahorrar y comprar algo dentro de su presupuesto. Pero ella es una mujer exigente, ¿cómo podría dejar ir el dinero que ya había robado? Se mantuvo firme y dijo que no iba a devolverlo. De hecho, dijo que ya había hecho el pago, así que no podía devolverlo. Nuestra discusión se convirtió en una pelea fea. Me mantuve firme y les dije a mis padres que, a menos que retiraran el dinero y lo devolvieran a la cuenta de jubilación, los cortaría financieramente. No más ayuda con las facturas, no más dinero para alimentos, nada. No quería hacerlo, pero sentía que no tenía otra opción. Necesitaban entender las consecuencias de sus acciones. Kayla vino al rescate, asegurándoles que no se preocuparan y que ella se encargaría de ellos si yo los cortaba. Lo dijo de manera tan casual y despectiva, como si no fuera gran cosa. Pero lo peor es que mis padres se aferraron a sus palabras como un salvavidas. Yo sabía muy bien que eso no era cierto. Kayla nunca había sido responsable de nada en su vida, estaba acostumbrada a recibir, no a dar. Les advertí que estaban cometiendo un gran error, pero no quisieron escuchar. Estaban convencidos de que Kayla los ayudaría, y nada de lo que dijera podía cambiar sus mentes. No puedo imaginar cuán ingenuos pueden ser. Kayla y su esposo apenas pueden llegar a fin de mes, ¿cómo van a cuidar de nuestros padres? Sí, mudarse a su propia casa desde el apartamento les ahorraría el alquiler, pero, ¿ese dinero es suficiente para cuidar de nuestros padres? Además, tendrían una hipoteca que pagar. El dinero que mis padres le dieron cubriría apenas el 40% del precio, pero ella es una persona delirante. No solo ella, sino que su esposo también tiene cero planificación financiera. La confrontación me mareó, y finalmente salí furioso, diciendo que, a partir de ahora, no deberían contar conmigo para ninguna necesidad financiera. Han pasado un par de semanas desde entonces. Esperaba algún tipo de milagro y que retiraran el dinero, pero no ha sido así. Kayla es ahora la orgullosa propietaria de su lujosa casa en un vecindario exclusivo, y no puede dejar de presumirlo en las redes sociales. Actualización 2. Antes que nada, porque me lo han preguntado mucho, tengo que aclarar que no puedo demandar. O bueno, sí puedo, pero las posibilidades de ganar son nulas, ya que el dinero fue un regalo para mis padres, así que no hay mucho que pueda hacer. Estaba en una cuenta conjunta, pero ellos podían disponer del mismo como y cuando quisieran, y no hay ningún contrato que diga que ese dinero solo lo podían usar para algo determinado. Decidieron desperdiciarlo en mi hermana, y esas fueron las consecuencias. Y créeme, lo he hablado con 3 abogados, y todos me han dicho lo mismo, podemos ir a la corte, pero al final del día vas a continuar desperdiciando tu dinero. Pero volviendo a la actualización, sucedió justo como lo predije, Kayla no cumplió su promesa. Y mis padres volvieron a mí, arrastrándose. Como prometí, los corté, no solo financieramente, sino también en general, cosa que no había dicho antes. Pero la verdad es que la relación entre nosotros quedó dañada. Durante semanas, me sentí mal y conflictuado, pero sabía que tenía que mantener mi postura. No podía seguir habilitando sus malas decisiones, especialmente cuando habían elegido los caprichos de mi hermana por encima de su propia seguridad financiera. Kayla estaba en las nubes después de comprar la casa. Por supuesto, durante los primeros meses cubrió algunos de los gastos mensuales para sus padres. Sabía que eso no duraría, pero esperaba estar equivocado por su bien. Sin embargo, no tardó en empezar a desmoronarse todo. Kayla y su esposo se dieron cuenta rápidamente de que las cuentas no salían. ¿Cómo podría ser? Ella no tiene un trabajo estable, el trabajo de su esposo es estable pero no bien remunerado. Y el costo de la hipoteca, los servicios, la educación de los niños y su crianza comenzó a acumularse.
En 6 meses, estaba luchando para llegar a fin de mes. La lógica de usar el dinero del alquiler para cubrir otros gastos de repente no funcionaba. Pronto agotaron sus tarjetas de crédito y le pidieron a mis padres que se las arreglaran por sí mismos, porque apenas podían permitirse una comida decente. Ahora, mis padres habían ahorrado un poco del dinero que solía prestarles. Lo usaron, pero cuando se acabó, empezaron a llamarme de nuevo. Primero con insinuaciones sutiles sobre lo difíciles que eran las cosas, luego con solicitudes más directas de dinero. Me sentí terrible por ellos, pero estuve firme en mi decisión. Esto era exactamente lo que les había advertido. Después de hablar con ellos unas cuantas veces, ignoré sus llamadas y mensajes. No me siento bien al respecto, pero sigo manteniéndome firme por mi propia cordura. Sé que estoy siendo justo y razonable, pero aún duele verlos sufrir. Actualización 3. Tengo que decir que ha habido mucho drama. ¿Por dónde empiezo? Hace una semana, recibí una llamada de mi mamá. Inicialmente la ignoré, pero ella insistió y sentí que era urgente. Respondí, y ella sonaba desesperada, con la voz temblorosa. Me contó que Kayla había vendido la casa y se había mudado fuera de la ciudad. Le pregunté, ¿y qué? Después de que corté el apoyo financiero, mis padres fueron a ver a Kayla y le dieron una opción. O pagaba las asignaciones mensuales que solía proporcionar, o devolvía el dinero que le habían prestado para comprar la casa. Kayla, que debería llamar Karen para este momento, discutió con mis padres, pero esta vez no se echaron atrás. Finalmente, aceptó pagarles una asignación mensual. Después de un mes, mamá contactó a Kayla para pedirle el dinero. Kayla demoró un par de semanas y luego desapareció repentinamente. Su número estaba apagado y nos había bloqueado a todos en las redes sociales. Cuando mis padres fueron a su casa, estaba cerrada y había algunos trabajos de pintura. Indagaron y descubrieron que la casa ahora pertenecía a otra persona. Evidentemente, Kayla la había vendido y se había ido para evitar pagar el dinero de vuelta. Mamá lloró, diciendo que sentían mucho haber tomado la decisión equivocada y no sabían qué hacer. Fue desgarrador escuchar que estaban en problemas. Querían que los ayudara financieramente como lo había hecho antes. Quería ayudarles, pero estaba reacio porque me sentía explotado. Dije que necesitaba algo de tiempo para pensar porque tenía otras prioridades. He estado saliendo con una chica durante 5 meses ahora, y creo que estoy listo para llevar la relación al siguiente nivel. Queremos mudarnos juntos, encontrar una casa espaciosa y tal vez casarnos el próximo año. Todas estas cosas implican dinero. Una semana después, fui a verlos. Repitieron lo mismo sobre cómo Kayla había desaparecido. Les recordé que les había advertido sobre esto y que había intentado protegerlos de esta situación. Mi papá trató de argumentar que era mi responsabilidad, pero le dije que la responsabilidad es mutua. Ellos habían elegido confiar en Kayla en lugar de en mí, y ahora debían enfrentar las consecuencias de esa elección. Me asombró cómo se sentían con derecho a mi dinero, como si fuera una especie de regla no escrita que debía asumir sus gastos a pesar de lo que me habían hecho. Intentaron manipularme emocionalmente, diciendo que me habían criado y que ahora era mi responsabilidad devolverles el favor. Les respondí, estoy de acuerdo, y traté de pagarles, pero ustedes la cagaron grande. Ahora he terminado de ser una fuente de ingresos. Se negaron a aceptar que tenía razón, y que no debieron traicionar mi confianza y actuar a mis espaldas para ayudar a Kayla. En su lugar, me hicieron gaslighting, diciendo que esta situación nunca habría ocurrido si yo hubiera comprado la casa para Kayla. Entendí que no valía la pena discutir con ellos y que era mejor mantenerme alejado por mi propia cordura. Dije, no deberías morder la mano que te alimenta. Tomaste una decisión, y ahora tienes que vivir con las consecuencias y salí de la casa. Han pasado unos días desde esa conversación y no he sabido nada de mis padres desde entonces. Sé que están luchando financieramente, y me duele más de lo que puedo expresar con palabras. Nunca quise que llegáramos a esto, pero tuve que tomar una posición. Tenía que mostrarles que sus acciones tenían consecuencias. Pasaron toda su vida habilitando a Kayla, y no creo que alguna vez cambien. En cuanto a Kayla, no tengo idea de dónde está ahora. No hemos hablado desde que abandonó a nuestros padres, y sinceramente, no me importa. Actualización 4. Hago esta actualización porque todos me han estado pidiendo una. Ha pasado tiempo desde la última, casi 2 años, y han sucedido muchas cosas en mi vida. Aunque no creo que les importe tanto como a mis padres y a mi hermana, haré una breve actualización sobre mi vida y luego pasaremos a lo importante. Me he casado y también me he mudado con mi esposa a una casa. No se preocupen, de los errores se aprende, y esta vez he firmado un contrato prenupcial. En cuanto a mis padres, mi padre ha vuelto a trabajar. Sí, ha salido de su retiro para ganar más dinero. Podría pasar todo el día pescando o haciendo lo que quisiera, pero decidió desaprovechar esa oportunidad para ayudar a mi hermana, lo cual reforzó aún más su comportamiento. Porque eso no es lo peor de la situación de mi padre, todavía hay más. Mi madre también está trabajando,
por así decirlo. Aunque no tiene un trabajo formal, sí está tomando algunos encargos de costura y ese tipo de cosas, lo cual le genera un ingreso extra. Esto es porque el trabajo de mi padre no es tan bueno como el que tenía antes. Así que los ingresos no son suficientes, especialmente por culpa de mi hermana. Sí, tengo noticias también de mi hermana, que ahora sabemos que se ha mudado a otro estado. Es algo que descubrimos al poco tiempo de que vendió la casa, ya que el dinero de la venta estaba claro que no le iba a durar mucho. Entre los gastos de la venta, la hipoteca y otras deudas, apenas le alcanzó para unos pocos meses. Por eso ha vuelto a ponerse en contacto con mis padres, y como era de esperarse, también les ha pedido dinero. Pero como ese ya no es mi dinero, sino dinero del trabajo de mi padre, ya no me importa. Lo último que supe, hace un poco más de un año, es que mis padres seguían ayudando a Kayla. Fue en ese tiempo cuando dejamos de hablar con mis padres. Solo hablábamos muy esporádicamente después de mi última actualización. Y eso se cortó cuando comenzaron a ayudar a Kayla de nuevo. De todas formas, eso ya no me molesta, porque no es más mi dinero el que están usando. No voy a negar que quisiera recuperar mi dinero, pero mis padres, aunque trabajen el resto de sus vidas, no van a poder devolvérmelo jamás. Y mucho menos mi hermana. Así que he cortado todo contacto con ellos y no he sabido nada en todo este tiempo. Tampoco estuvieron en mi boda, ni mis padres ni Kayla. Pero eso es lo que sé que ha sucedido con mi familia, al menos hasta que dejé de hablar con ellos. Si ha habido cambios en todo esto, no lo puedo saber. Actualización 5. Han pasado 2 meses desde la última vez que estuve aquí, pero he descubierto algo nuevo y supongo que habrá gente a la que le pueda interesar. Y es que mi hermana se está divorciando. Mi tía, quien no habla mucho con mis padres, si es que habla algo, aún tiene a mi hermana en sus redes sociales. Me contó la semana pasada, cuando la llamé para saludarla por su cumpleaños, que mi hermana publicó algo acerca de su divorcio. No hay muchos detalles más allá del anuncio, pero no voy a decir que me sorprende. Ese matrimonio estaba condenado a terminar. Primero, por los problemas financieros, que siempre son una carga extra para cualquier relación. Pero segundo, y más importante, porque son 2 niños malcriados y tarde o temprano algo así iba a suceder. Como dije, no tengo los detalles, pero no me sorprendería si alguno de los dos ha sido infiel o algo por el estilo.